docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en el departamento de Boyacá y en la seccional Chiquinquirá, donde se desarrolló este proyecto. Manifestar que nosotros, los ponentes del día de hoy, John Jairo Angarita López, Dina Angélica Limas Vargas y quien les habla, Pablo Andrés García, somos docentes profesionales, dos de nosotros en idiomas y uno de ellos en administración de empresas, abocados obviamente nosotros a buscar estrategias dentro de lo que ha sido esta educación remota de emergencia, y de ello desprende este proyecto que se desarrolló de manera muy acuiciosa y cuyo nombre en su significancia se desarrolló bajo el uso y apropiación de ambientes virtuales de aprendizaje en épocas de pandemia, una estrategia metodológica para la adquisición de una lengua extranjera. Lo importante de esto y que queremos nosotros compartir y darles a conocer es que dentro de las tantas oportunidades que nos ofrecen a nosotros las tecnologías y las mediaciones tecnológicas, pues encontramos muchos software y muchos aspectos dentro de ABAS y OVAS que permiten un buen desarrollo y una buena adquisición del idioma extranjero, en este caso el inglés. Adelante. Muy buenos días para todos pues los ponentes. Sí, como lo mencionaba que pues y mi compañero Pablo, entonces pues en la actual coyuntura mundial de la pandemia, pues sí se ha generado nuevas formas de repensar nuestras prácticas pues educativas, tanto como docentes y estudiantes. Por tanto, pues las TIC y se han convertido en una herramienta para fomentar la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso, pues el inglés, porque nos brinda nuevas pues estrategias y habilidades para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas y de otros campos, siendo un reto constante para las instituciones educativas que pues a nivel nacional e internacional. Bueno, digamos que la cuarta revolución industrial nos invita al uso y apropiación de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Donde podemos decir que las TIC nos ayudan a complementar, enriquecer, transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los ambientes virtuales de aprendizaje proporcionan el desarrollo y distribución de diversos contenidos para cursos online, asignaturas semipresenciales y presenciales. Digamos que nos genera estos ambientes virtuales de aprendizaje, nos generan un aporte significativo en épocas de pandemia y nos llevan a repensar en nuevas formas de enseñar. También tenemos la ubicuidad, que en forma genérica se define aprendizaje ubicuo, U-Learning, como un sistema de aprendizaje en línea, e-learning, que permite que los estudiantes puedan aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque digamos que mediante dispositivos móviles, ya sea celular, el PC, tengamos información en tiempo real para aprender, tomar decisiones y que esto nos ayude a construir un mejor aprendizaje. Tenemos herramientas como Cuadernia, que es una herramienta de creación de contenidos digitales educativos de la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla de la Mancha. Digamos que en Cuaderna podemos trabajar mucho material multimedia, videos, imágenes, textos, sonidos, y crear libros que nos ayuden a fortalecer el proceso del saber y la práctica en nuestros contextos educativos. También tenemos a Edilin. Edilin es un editor de libros muy agradable que nos ayuda a generar entornos virtuales de aprendizaje mediante la creación de materiales educativos digitales, ¿sí? Que se trabaja y se visualiza con ficheros XML, y que nos ayuda a fortalecer de igual manera este proceso mediante diferentes recursos.
Y digamos que todo esto, tanto las tecnologías de la información y la comunicación, los ambientes virtuales de aprendizaje, la ubicuidad, Cuadernia, Edilin, nos ayuda a trabajar de manera general el bilingüismo, ¿sí? En generar habilidades en los alumnos para expresarse en dos lenguas. Entonces, en nuestro marco teórico apunta de manera práctica a manejar las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, y dentro de nuestros objetivos, pues tenemos uno general y pues los específicos y siempre que pues apuntando pues al fomento o pues al mejoramiento y de la lengua que pues extranjera en nuestros pues estudiantes. Como objetivo general tenemos fomentar el aprendizaje de una lengua pues extranjera pues a través del uso de los ambientes virtuales. Dentro de los específicos tenemos pues identificar las prácticas pedagógicas de aula para la implementación de objetos virtuales de aprendizaje del inglés como apoyo tecnológico en el aprendizaje y fortalecimiento de una lengua extranjera. Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje basado en el pasado simple en inglés para la adquisición y conocimiento y de una lengua pues extranjera. Y el último, nosotros que pues evaluamos que pues el impacto y los resultados de los OAN que pues implementando y exaltando las opiniones y reflexiones y de los estudiantes y obviamente de las actividades que se implementaron y las herramientas de trabajo en el aula. Bueno, digamos que para dar respuesta clara a nuestros objetivos generales, a nuestro objetivo específico y a las variables que intervienen dentro de nuestro proyecto de investigación, se generaron un conjunto de recursos en las herramientas de Edilin y de Cuadernia para poder fortalecer el bilingüismo y que todo esto pues se alojó en un entorno virtual de aprendizaje que fue un blog que está asociado a las redes sociales de los alumnos, al WhatsApp de los alumnos, a la plataforma institucional que es la plataforma Moodle, de manera que el alumno tenga diferentes herramientas para poder abordar las temáticas, los recursos y así pueda trabajar de manera significativa un segundo idioma. Bueno, dentro de nuestra metodología, pues el método para esta pues, investigación fue la estructuración de la ruta de acción, pues a seguir ejecutando desde las técnicas e instrumentos hasta la estructuración de la intervención. También se realizó una construcción de la mediación y de todos los contenidos inmersos pues en ella para facilitar el aprendizaje de un tiempo verbal pues en inglés, de acuerdo que pues a los hallazgos pues iniciales. El tipo de investigación y se seleccionó la investigación comparativa correlacional. Dentro de nuestro enfoque tenemos pues un enfoque mixto, dado que es el complemento natural de la aproximación cualitativa y cuantitativa. Para nuestra población, como mi compañero Pablo, que pues lo mencionaba que pues al inicio, y se tuvieron que pues en cuenta pues a los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la seccional C Chiquinquirá. Dentro de nuestra muestra tuvimos dos muestras, que pues la primera fueron los estudiantes del programa de administración de empresas de la seccional Chiquinquirá, correspondiente a 20 pues, estudiantes, y la muestra número 2 también con 20 estudiantes del programa de contaduría pública. Dentro de nuestros instrumentos, pues los instrumentos que se aplicaron
fueron pues una encuesta, la entrevista y la bitácora y de estudio. Todos estos instrumentos siempre que pues aplicando pues al mejoramiento de la lengua, de la lengua extranjera de los estudiantes, pues en el tiempo verbal, pues en el pasado simple, perdón, para que nos mostrara cómo los estudiantes que pues estaban antes de iniciar pues, la intervención y cómo, y cómo estaban después. Digamos que aportando a lo que dice mi compañera, se trabaja una conducta de entrada para identificar los conocimientos previos que tenían los estudiantes y se genera una conducta de salida para identificar la importancia del proceso y de la implementación del ambiente virtual de aprendizaje. Finalmente, pues podemos mostrar los resultados donde se genera un análisis independiente por carrera, los cotejos y paralelos y la discusión final, donde podemos observar que los resultados de la Escuela de Administración de Empresas fueron los siguientes. Diferencia los verbos, una concordancia del 15%, una equivocación del 5% que tiene que ver con la frecuencia absoluta. En la frecuencia relativa, una concordancia del 21.73 y una equivocación del 45.5, un porcentaje del sí del 21.7% y un no del 45.5%. Ordena las oraciones dentro de la frecuencia absoluta, un 18 de concordancia y una equivocación del 2. Dentro de la frecuencia absoluta, un 26,8 y una equivocación del 18.18, donde nos arroja un porcentaje del 26.08 del sí y un no del 18.18. Escribe las oraciones en pasado. Dentro de la frecuencia absoluta, un 17. Dentro de la equivocación, un 3. Dentro de la frecuencia relativa, un 26.63. Dentro de la concordancia, dentro de la equivocación, un 27,27. Arrojándonos un porcentaje del 24.63% en el sí y un 27.27 dentro del no. Elige la respuesta correcta dentro de la frecuencia absoluta y dentro de la concordancia 19, equivocación 1. Dentro de la frecuencia relativa, un 27.5 de concordancia y dentro de la equivocación un 9.09, arrojándonos un porcentaje de el 27.5 dentro del sí y dentro del no un 9.09. Elige la respuesta correcta dentro de la frecuencia absoluta, dentro de la concordancia el 19, la equivocación 1, dentro de la frecuencia relativa un 27.5, dentro de la equivocación un 9.09, arrojándonos un porcentaje de 27.5 dentro del sí y dentro del no un 9%. Digamos que analizando la tabla anterior, se ve que el grupo focal de administración de empresa muestra una serie de dificultades en la identificación o reconocimiento de los tipos de verbos que están inmersos en la lengua extranjera. Por consiguiente, es necesario identificar que las normas de conjugación entre los verbos son cambiantes según corresponde el tiempo y el modo verbal. Bueno, pues en esta tabla podemos evidenciar tanto pues en los resultados que el grupo de contaduría pública es necesario pues la organización entre las categorías gramaticales
que componen tanto las oraciones simples, como lo podemos pues, evidenciar acá, compuestas y yuxtapuestas, lo cual favorece pues, la comunicación, dado que se identifica que la secuencia es diferente a la lengua pues, materna. Entonces, pues nosotros tenemos acá pues, las variables. Dentro de las variables tenemos la diferencia pues, a los verbos. Entre la concordancia tenemos pues el 18%, en equivocación 2%, en concordancia el 25.71% y en equivocación el 20%. En ordenar las oraciones tenemos el 14%, en pues equivocación 6%, en concordancia el 20%, en equivocación el 60%. En escribe las oraciones en pasado, entonces 18%, en equivocación el 2%, en la frecuencia relativa el 25.71% y en equivocación el 20%. Y la última es elige la respuesta correcta. En la frecuencia que pues absoluta tenemos el 20%, en equivocación 0%, en la frecuencia relativa el 28.57% y en equivocación 0%. Entonces, durante, bueno, pues en los resultados de la frecuencia que pues, pues absoluta en la concordancia, con un total de el 70%, en equivocación el 10%, en la frecuencia relativa en la concordancia el 1% y en equivocación el 1%. Y dentro de los porcentajes tenemos pues el 100% para cada uno. Bueno, finalmente pues hacemos una matriz de perfil comparativo donde se hace un análisis de los resultados tanto de la Escuela de Administración como la de Contaduría, donde en la diferencia de verbos vemos una diferencia del 3.4 a favor de la Escuela de Contaduría Pública. Ordena las oraciones, una diferencia del 6.6% a favor de la Escuela de Administración. Escribe las oraciones en pasado, una diferencia del 1.05% a favor de Contaduría. Elige la respuesta correcta, una diferencia del 1.07% a favor de Contaduría. En total, una diferencia del 1.92 a favor de la Escuela de Administración de Empresas, lo que nos lleva a analizar que la matriz de perfil comparativo muestra que los dos grupos focales manejan temas similares, pero existen debilidades en las diferentes aproximaciones teóricas implementadas. Dado lo anterior, decimos que hay que seguir generando ambientes virtuales de aprendizaje y herramientas tecnológicas y didácticas que ayuden a fortalecer los aspectos gramaticales de su orden, así como la identificación de los verbos irregulares y regulares. Por tanto, es de reconocer que al ser un idioma extranjero se requiere identificar reglas. Entonces, digamos que ya generamos un análisis amplio y mostramos que sí se necesita, que la cuarta revolución industrial nos invita al uso y apropiación de herramientas tecnológicas para fortalecer el proceso del saber y la práctica educativa. Muy bien, muchas gracias.